Ok, adelante. Padre, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos cuides hoy y también te pedimos que esta clase pueda ser de edificación para todos los que están aquí presentes y también los demás hermanos que están de camino puedan llegar con bien. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Bien, hoy vamos a empezar con el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a empezar leyendo. Van a ser 11 versículos que vamos a ver del capítulo 1. Entonces ya nuestro estudio durante algunos meses va a ser del libro de Hechos. Ya vimos unas cartas, un evangelio. Ahora vamos a lo que propiamente llamamos un libro. Bueno, vamos a leer y ahorita vamos leyendo lo que tenemos en las hojas. Entonces empezamos Hechos capítulo 1, del versículo 1 al 11. Leemos un versículo cada quien. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seáis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras se les miraba, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, Que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Ok, hoy veremos hasta esa parte. Y dice, hoy iniciamos una interesante serie de estudios del libro de Hechos de los Apóstoles, del cual podríamos decir que, unido a los evangelios que le preceden, resulta en un libro paralelo a Génesis y Éxodo, pues mientras que en estos libros se establece la obra de Dios para el desarrollo de su pueblo en el antiguo pacto, en el libro de Hechos tenemos el resultado de la formación de este pueblo, derivado de la obra de Jesús en los evangelios. Es decir, así como en Génesis vemos el antecedente para la formación del pueblo de Dios, lo vemos en los evangelios, en Hechos vemos ya el desarrollo del pueblo, en Éxodo vemos el desarrollo del pueblo de Dios. Aquí es semejante, vemos ya el desarrollo del pueblo de Dios. Dice, por esa razón todos los libros posteriores del Nuevo Testamento tienen como escenario y fundamento el libro de Hechos, pues aunque este libro se ha considerado como de historia, no es simplemente historia, sino que está lleno de ejemplos de cómo Dios se manifiesta en todo aquel que es llamado para hacer luz en medio de la sociedad, para mostrarnos que no hay oposición que no pueda ser vencida, ni sufrimiento que no sea considerado por Dios para su obra y su gloria, al cual Él responderá con todo agrado y poder, así como también contiene diversos discursos que dan forma a profecías del Antiguo Testamento y que nos guían para comprender lo que Dios quería que su pueblo supiera desde el inicio. Hechos está lleno de enseñanza. No solo son narraciones, vamos a ir distinguiendo entre narraciones y enseñanzas.
Este libro nos enseña lo pequeño que es el mundo para Dios y lo sencillo que es para Él ejecutar su obra conforme a su voluntad. Y esto contrasta con lo enorme que es el mundo para nosotros y lo retadora que es la obra para nuestra frágil humanidad. Pero la promesa del Espíritu Santo para investirnos de poder, para ser testigos de Jesús, nos dará la dirección, motivación y esperanza necesaria para cumplir con el llamado de Dios para cada uno. Ok, entonces vamos a ir viendo cómo en realidad el libro de Hechos trata de cómo obra Dios en la vida de los creyentes, en la vida de su pueblo. Dice, el libro de Hechos históricamente se ha atribuido a Lucas. Según Colosenses 4:14, seguíamos con nuestro hermano Rudy, ¿verdad? Colosenses 4:14 y luego nuestra hermana Lucas 1 al 3. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Ok, Lucas el médico amado. Lucas era médico, ese es el punto importante. Lucas era médico, Demas, era otra persona que de hecho después dice Pablo que lo abandonó. Demas me ha abandonado, le dice a Timoteo. ¿Es médico? Médico. Lucas era médico. Eso es una cosa que tenemos que considerar porque en realidad quien más detalles da en el Evangelio es Lucas. En los 4 Evangelios Lucas da muchos detalles, muy metódico, además de que el libro de Hechos contiene muchos nombres de lugares, de personas, es decir, es un registro muy minucioso que un hombre de ciencia, diríamos, era el que llevaría todo esto a cabo. pero él no era israelita, ¿no? Él no era judío. Es judío. Ajá. ¿Era griego? Bueno, vamos a ver ahorita porque también hablamos de eso ahorita. Ah. Dice el Evangelio que lleva su nombre, el cual dedicó a... Ok, vamos a leer Lucas 1 del 1 al 3. Ok, pero a ver, vamos a leer el pasaje. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde sus orígenes, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Ok, entonces, excelentísimo Teófilo. Ok, aquí nada más dice, no dice excelentísimo, dice estimado, ¿verdad? O amado. Aquí dice excelentísimo. Excelentísimo en el Evangelio. Aquí en Hechos, bueno, dice, él dedicó esto a Teófilo. Ok, ¿quién era Teófilo? De eso no nos da la menor pista. Algunos sugieren que Teófilo pagó todo el viaje de Lucas, que pagó todo, era como el mecenas, diríamos, o el encargado de financiar a Lucas para toda esta obra. Entonces Lucas lo hace y se lo dedica a Teófilo, quien eso es una teoría finalmente, no lo sabemos, pero él dedica ambos libros a Teófilo. Ok, como también este libro. Como todo libro de la Biblia, creemos que el libro de Hechos de los Apóstoles fue inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, Abisai. Segunda de Pedro 1:21, si quieren ir viendo ahí luego les va a tocar a Eliseo, segunda de Timoteo 4:11 y a Natán Filemón 1:24. Ok, vamos a ver qué dice segunda de Pedro 1:21. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ok, en los libros que tenemos en la Biblia, y en la Biblia de 66 libros, están porque son considerados inspirados por el Espíritu de Dios. Los denominados libros apócrifos no se consideraron por los judíos primero en el concilio que fueran inspirados por Dios. La iglesia no los consideró porque no estaban en ese canon considerados inspirados por Dios.
pero los libros que tenemos en la Biblia los tenemos como libros de los cuales Dios es su autor porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esos libros apócrifos, ¿pueden tener algo de bueno o...? Tienen, Macabeo se dice que es un buen registro histórico, los datos que tiene y todo, pero en lo que es doctrina, por ejemplo, cuando enseña que fueron, bueno, no enseña, narra que fueron algunos y dedicaron ofrendas para pedir perdón por los que habían muerto, es una enseñanza que no va de acuerdo a la Biblia. El libro de Enoch. El libro de Enoch, ese es un libro cuyo origen también es oscuro, aunque se le atribuye a Enoch, y uno se pregunta qué tipo de escritura había en los tiempos de Enoch, porque la escritura se desarrolló posteriormente. El libro de Génesis nadie lo escribió, sino que Dios se lo relató a Moisés en el monte Sinaí, y por eso el libro se le atribuyó a Moisés. Por eso Dios le dijo: escribe en un libro las cosas que yo te diré. Entonces, el hecho es de que el libro de Enoch algunos dicen solamente los primeros 12 capítulos son correctos, pero tiene demasiada fantasía como para poder considerarse en realidad un libro siquiera histórico. El asunto es que no apareció a lo largo de la historia bíblica, sino hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Pero durante todo el tiempo anterior, en el pueblo de Israel nunca apareció un libro de Enoch. Yo no lo he leído, pero con que lo escuché tantito, lo leí. Ajá. Sí, me parece que fantasean demasiado, ¿no? Sí, yo lo leí. De hecho, dice, aunque bueno, algunos aseguran que solo los primeros capítulos son de Enoch, porque en los posteriores dice que luego iban y consultaban a Enoch, que estaba ya al estrado de Dios, y iban y hablaban con Enoch, que Enoch venía y hablaba con la gente, como si alguien pudiera ser consultado, ¿no? Pero dice que no fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero en los primeros capítulos sí menciona que los hijos que tuvieron las mujeres con los ángeles fueron gigantes de cerca de 40 metros. Entonces, dice uno, que llegaron a tanta hambre que se empezaron a comer a todo lo que había y a la gente, porque era imposible alimentar. O sea, es una cuestión muy fuera de lugar. Pero en realidad no dice que los gigantes fueran hijos de las mujeres y de los ángeles que cayeron, sino que dice había gigantes en aquel tiempo en la tierra. Pero como que quieren dar a entender eso. Sí, eso siempre va a motivar a la gente, le va a llamar la atención, lo sensacional. Bueno, pero volviendo al punto, creemos que este libro, el libro de Hechos, es inspirado por Dios. Esto lo decimos porque cuando encontramos una enseñanza, por ejemplo, en una de las cartas que escribe Pablo, dicen, bueno, es que Pablo pensaba esto. Podemos decir, no, en realidad era Dios quien nos dice esto, porque muchos dicen Pablo era misógino y no dejaba a la mujer enseñar, etc. Pero es Dios hablando a través de Pablo. De ahí se agarran las disquepastoras, ¿no? Todas estas situaciones que han surgido. Pero entonces vemos que el libro de Hechos tenemos que tener claro que fue inspirado por Dios. Ahora, dice el libro de Hechos inspirado por el Espíritu Santo, pero escrito por un autor que no da su nombre. Ni el Evangelio de Lucas ni el libro de Hechos tienen el nombre de Lucas. Dice, sobre el nombre del autor, Simón Kistemaker afirma: el nombre Lucas, sin embargo, no aparece ni en el Evangelio ni en Hechos. El Evangelio llegó a ser conocido como el Evangelio según Lucas, aunque los más importantes manuscritos omiten el nombre de Lucas en el título de Hechos. Pero hay una lógica: si Lucas escribió el Evangelio de Lucas, también escribió el libro de Hechos, porque ambos están dedicados a Teófilo, y el autor de Hechos dice que escribió primero aquello. Entonces es obvio que es el mismo autor. Omiten el nombre de Lucas en el título de Hechos. Esto, sin embargo, no es obstáculo si consideramos que ninguno de los evangelistas menciona su propio nombre en los evangelios que escribieron. Vemos que Juan se refiere siempre a sí mismo como el discípulo amado, el otro discípulo, pero jamás da su nombre. Mateo ni Marcos ponen su nombre en los evangelios.
pero se les atribuyen a ellos por la gente que vivía en su tiempo y supo que ellos los escribieron. ¿Y Pedro? Se dice que Pedro, realmente la versión de Marcos es la versión de Pedro que Marcos escribió. ¿De oídas de Pedro? Sí, se dice que bueno, que Pedro fue el que dio a Marcos la narración de las cosas que Marcos está escribiendo. Porque Juan dice, yo lo vi, yo estuve ahí, etcétera. Mateo también estuvo ahí. Lucas tuvo que investigar, pero Marcos fue un cristiano en ese tiempo, que tampoco da su nombre como el joven que salió con la sábana desnudo y no sabemos por qué razón, pero se asume que era Marcos. Entonces, todo eso nos habla que ellos no ponían sus nombres a los libros, sí. ¿Lucas es apóstol? No. Porque no aparece en... Ajá, bueno, de hecho, la próxima semana vamos a hablar sobre los apóstoles cuando se hable del sucesor de Judas. Pero Lucas, de hecho, muchos dicen los apóstoles que escribieron, bueno, pero Lucas no es considerado apóstol. Todo el mundo lo damos... Es escritor y de hecho dicen era griego. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los antiguos. Sobre Lucas dice, citando algunos escritos antiguos, señala, bueno, esto Simón Kistemaker, aquí se me pasó ponerle que es el mismo autor. La tradición revela ciertos aspectos de la vida de Lucas. Lucas era un sirio. Ahora, como sirio podría haber sido griego, a menos que proviniera de los sirios antiguos, ¿verdad? Pero los sirios eran griegos por el imperio griego. Lucas era un sirio, natural de Antioquía, médico de profesión. Fue discípulo de los apóstoles y posteriormente acompañó a Pablo hasta el martirio de este. Es decir, él no murió en el martirio de Pablo, pero fue su narrador hasta que fue llevado a Roma, Pablo. Sirvió al Señor sin perturbación, sin esposa, sin hijos, y a los 84 años de edad durmió en Bitinia, lleno del Espíritu Santo. Es decir, fue un creyente ferviente, sí. Aquí se le da no como apóstol, sino como discípulo de los apóstoles, ¿ok? Pero no dice que fuera griego, sino que era sirio, pero se entendía que en esa zona, Siria fue una parte muy importante del imperio griego, pero no nos dice que fuera judío. Obviamente había judíos esparcidos en todos lados, ¿verdad? Pero se considera que era de habla griega, por lo tanto, pues por eso lo llaman griego. Pero yo siento que fue un privilegio enorme que Dios tuvo para con él, ¿no? Exactamente. Él de hecho, miren, vamos a ver ahorita algunos detalles más de Lucas. Dice que Lucas acompañó a Pablo, lo encontramos en 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas estaba conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Ok, Lucas estaba con Pablo cuando escribió esta carta a Timoteo. Luego en la carta a Filemón 1:24. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ok, mandando saludos de parte de Lucas, además de los demás, ¿verdad? Entre ellos Demas. Bueno, tal como lo indica al inicio del Evangelio, en Lucas que ya leímos, Lucas se puso a investigar con diligencia. Vamos a poner ahí, con diligencia. Él escribe ahí en Lucas 1 a Teófilo diciendo, tuve que investigar con diligencia todas las cosas desde su origen. Ok, desde su origen. Es buena muestra de que el Señor no hace excepción de personas. Pues Que sin ser judío o israelita le diera ese privilegio. Sí, seguramente. Ahora, el asunto es que por eso Lucas pasa a ser uno de los grandes historiadores antiguos. Es alguno opuesto a la altura de Josefo y de otros historiadores. Lucas, podemos decir en este sentido, fue historiador. Todo lo que él nos narra fue investigación histórica, porque dice, él mismo señala aquí en Hechos que escribió acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido
Arriba, en el cielo. Ok, que fue recibido arriba, en el cielo. Entonces él va haciendo un resumen de su evangelio. Fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles. A los apóstoles que había escogido. Aquí es interesante porque, aunque menciona a Jesús, y solo son 11 versículos, menciona también enfáticamente a los apóstoles que fueron escogidos por Jesús. Entonces, a los apóstoles que había escogido, así resume lo que escribió en su evangelio. De hecho, el evangelio termina diciendo cómo el Señor les ayudaba, etc. Bueno, dice, los 2 libros escritos por Lucas, el Evangelio y Hechos de los Apóstoles, abarcan un periodo aproximado de 66 años, que va desde el nacimiento de Jesús, que ocurrió en el 3 antes de Cristo, porque fue un error de cálculo, y resultó que en los cálculos que pusieron, el antes y después de Cristo, quedó el nacimiento de Cristo en el año 3, hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma, que ocurrió en el año 63, cuando termina el libro de Hechos. Así que, siendo testigo presencial de los últimos relatos de Hechos, le fue necesaria una investigación muy amplia de lo que relata en el Evangelio y en los primeros años de la Iglesia, porque obviamente Hechos no abarca un periodo de 1 año o 2 años, abarca un periodo aproximado de 33 años. Entonces, obviamente Lucas se agrega en el último viaje misionero de Pablo. Todo lo demás seguramente lo tuvo que investigar. Ok, vamos a ver cuando aparece, más adelante vamos a ver cuando primero dice y fueron y viajaron y desembarcaron, y luego dice y fuimos y viajamos y desembarcamos. Lucas está presente. Ok, 66 años abarcan los escritos de Lucas. Al mencionar respecto de Jesús a los apóstoles que había escogido, Lucas va marcando la pauta por la cual la iglesia llegó a llamar a este libro Hechos de los Apóstoles. El nombre es una tradición, diríamos. Así fue como se le empezó a llamar, Hechos de los Apóstoles. Muchos han objetado porque dicen, y esto lo vamos a ver en la próxima semana, pero han dicho, bueno, pero no habla de todos los apóstoles, habla de Pedro y habla de Pablo. Pero en realidad no abarca a los demás apóstoles. Aparece Juan, luego aparecen todos, pero otros dicen, bueno, entonces serían los hechos del Espíritu Santo, y eso, aunque podría sonar muy espiritual, en realidad vemos que el propósito de Dios, ¿cuál era? No ver cómo obraba el Espíritu Santo solamente, sino ver cómo obraba el Espíritu Santo en las personas y a través de las personas. Porque ver a Dios obrando para nosotros sería magnífico, pero no podría ser un ejemplo a seguir. Sin embargo, si vemos al Espíritu obrando en las personas, lo que vemos son los hechos de ¿quién? De esas personas en las que el Espíritu Santo está obrando. Entonces, diríamos, el nombre no está fuera de lo acertado. El nombre es muy adecuado. Ok, dice: fue a estos apóstoles a quienes después de su padecimiento, estamos en el versículo 3, ¿verdad? Ok. A quienes después de su padecimiento se presentó vivo. Se presentó vivo con muchas pruebas convincentes o indubitables, dice en la Reina Valera, ¿verdad? Que no hay duda de ellas. Apareciéndose durante ¿cuánto tiempo? 40 días. El número de 40 en los días es sobresaliente. 40 días que ayunó Jesús, 40 días que ayunó Elías, 40 días que ayunó Moisés. De hecho, al parecer Moisés lo hizo 2 veces. 40 días que Nínive tenía para ser destruida. Y pues los 40 días aparecen varias veces, ¿no? Y esto fue lo que reforzó la creencia de todos los apóstoles en nuestro Señor. Exactamente, que Jesús se apareció. Eso, por ejemplo, en la Iglesia Católica no lo dicen, y uno más dice, no, pues que resucitó,
los apóstoles y de mucha gente, ¿no? Ajá. Muchos seguidores, fue al ver la presencia otra vez de Jesús. Ahora, es como dice Pablo, aquí no lo metí, pero en 1 Corintios 15, Pablo dice, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, no hay perdón de pecados. La resurrección de Jesús en realidad es un tema central en la fe cristiana. Por eso es interesante que Lucas resalta esto en la breve parte que le dedica a Jesús propiamente antes de su ascensión. Él señala precisamente su resurrección. Se presentó vivo durante 40 días, hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Ahora, todos los evangelios, los 4 evangelios, y 1 Corintios 15 dan testimonio que Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección, lo cual es esencial en cuanto a lo que creemos en Cristo, porque ya como mencionamos, Pablo dice, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Lucas da más formalidad a este testimonio al señalar que este periodo consistió de 40 días. Ok. A estos apóstoles también les mandó que no salieran de Jerusalén. Esto en el último momento. Miren, es interesante que los evangelios, Mateo termina estando ellos en Galilea. Él los vio en Galilea y ahí les mandó que fueran a predicar, que fueran a ser discípulos de todas las naciones. Marcos, bueno, aunque después nada más lo menciona, pero les habla Jesús estando todavía en Judea. Y Juan no se encarga de hablar del momento final de Jesús, sino cuando le dice a Pedro, tú ven, tú sígueme, ¿no? Pero es Lucas quien nos relata precisamente que el momento de la ascensión ocurrió después de 40 días, cuando Jesús les dio estas palabras, y cómo ocurrió que Jesús ascendió. Ok, entonces dice, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. La promesa del Padre, la cual les dijo, ok, oyeron de mí, si quieren más cortito, oyeron de mí. Esa promesa ellos la oyeron de Jesús. Pastor, entonces, ¿en qué tiempo tenía el Señor que había ascendido al cielo cuando Pablo empezó a perseguir a los cristianos? Habían pasado varios años. Habían sido varios años, luego vamos a ir viendo detalles de tiempo, ¿sí?, en ese sentido, para ir viendo que la iglesia ya se había firmado. En una ocasión escuché a un pastor decir que habían pasado como 20 años. Se me hace a mí mucho tiempo, pero vamos a ir viendo, investigando todo esto, para ir viendo los tiempos que tardó cada cosa. Pero habían pasado varios años. Y lo que yo no entiendo es cómo fue enseñado Pablo. Dice que por el Señor Jesucristo en el desierto. Ajá. 3 años. Sí, también vamos a ir allá, no, fueron 14 años en Arabia, como dice él, narra a los corintios, a los gálatas. Pero vamos a ir viendo eso en su momento. Ahorita pues vamos viendo que él les dice a los 11 discípulos que quedaron que no salieran de Jerusalén. Ahora, nada nos dice que no hubiera otras personas con ellos, pero al menos aquí el punto importante son los 11 discípulos, ¿verdad? Que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Ok, los apóstoles habían oído esta promesa en el aposento alto. Vamos a ver Juan 14, seguimos con Rudy, ¿verdad? Juan 14, versículos 15 al 17. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
Hasta el 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ok, entonces dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre. Obviamente hay más enseñanzas, son en el capítulo 14, 15 y 16, que está hablando sobre la venida del Espíritu, pero este es el momento en que Él se los anuncia inicialmente. Ok, ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, entonces yo rogaré al Padre, Él les dará otro consolador. ¿Por qué otro? Porque el primer consolador, ¿quién es? Jesús. Ok, entonces, otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Esa es la promesa de la permanencia del Espíritu Santo en nosotros, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad. A quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen porque mora, o sea, vive, habita, mora con ustedes y estará en ustedes. Esa es la presencia del Espíritu Santo. En el creyente es la promesa de esa presencia. Ok, ahora les explica, porque Juan bautizó con agua. El bautismo de Juan fue con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días o dentro de no muchos días. Vamos a ver qué dice Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ok, en Espíritu Santo y fuego. Y aquí este es precisamente, dice, este es el tema central de este libro, la presencia del Espíritu Santo en el cristiano. De eso se trata. Por eso algunos sugieren hechos del Espíritu Santo, pero en realidad pues vemos hechos del Espíritu Santo obrando en los cristianos, ¿no? En los apóstoles principalmente. Pero entonces serán bautizados con el Espíritu Santo. Ese es el tema central de este libro, la presencia del Espíritu Santo en el cristiano. Esto es lo que nos hace competentes como ministros. Vamos a ver 2 Corintios 3 del 5 al 6. Vayan viendo ahí los versículos. Bueno, ya no hay más, ese sería el último, pero para irlos teniendo. 2 Corintios 3, 5 al 6. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Ok, entonces dice, esto es lo que nos hace competentes como ministros del nuevo pacto. ¿Qué es lo que nos hace competentes? La presencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que nos hace competentes. Ok, esta promesa debió haber generado gran entusiasmo, pero ya que Jesús está dando instrucciones, los discípulos presentan una inquietud muy humana. Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? A Israel, el reino a Israel, o en otras palabras, ¿a Israel le vas a restaurar el reino en este tiempo? Ok, él está hablando de una promesa. Ellos tienen una curiosidad,
tal vez la consideran aquí dos cosas importantes. La primera, la capacidad de Jesús para restaurar el reino. Ellos creen en su divinidad, lo ven como el Dios que restaurará el reino. Pero también lo ven desde el punto de que, bueno, si va a restaurar el reino, tenemos una tarea importante, ¿verdad? Ahora, tenemos que considerar, aún no venía sobre ellos el Espíritu Santo, que estaba a su alrededor. Por eso dice, está con ustedes y estará y morará en ustedes. Bueno, él dice, la respuesta de Jesús es tajante y sin rodeos. No les corresponde a ustedes saber los tiempos. Bueno, por sazones vamos a ponerle ni las épocas. Los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad o su propia potestad, con su propio poder. Como que ellos se desviaron de lo que Jesús estaba hablando, ¿verdad? Y también se les olvidó todas las regadas que hicieron todos los reyes de Israel, pastor. Bueno, sí, todo ese tipo de cosas. Pero permanecía la promesa de David, ¿no? Sí. Un descendiente y no veían a lo mejor veían a Jesús como ese descendiente, pero ya se va y el reino cuando, ¿no? Entonces, bueno, para enfocar de nuevo la atención de ellos en lo que les está indicando, les dice, pero recibirán poder. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos. En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ok, aquí Jesús da esta promesa. El Espíritu Santo los hará testigos de Jesús. Esta situación que los discípulos crearon y que Jesús de inmediato corrigió, ha sido una constante en los creyentes, perder de vista lo importante y lo que nos corresponde hacer para distraernos en lo sensacionalista y ocioso. Muchos neciamente rechazan estas palabras de Jesús y afirman que Jesús sí dejó pistas de los tiempos y épocas que el Padre ha fijado. Dicen, no, en tal profecía viene tanto, etcétera. Cuando Oseas dice que en 2 días nos sanará y al tercer día nos salvará, y entonces dicen, no, es 300, en el tercer milenio viene Jesús, y empiezan a hacer conjeturas como si Dios dijera, no te voy a decir, pero ahí te van unas pistas para que investigues. Como si en realidad Dios estuviera jugando en eso, ¿no? Jesús dice, a nosotros no nos toca saber cuándo restaura el reino, cuándo viene, no nos toca saber, pero como eso crea morbo y la gente le gusta seguirlo. Como Luis me está diciendo que en agosto tenía que ser. Bueno, ya estamos en agosto, pero el asunto es que eso, por ejemplo, con John Miller, que creó esto del adventismo, de la venida de Jesús, cuánta gente no lo siguió y 2 veces se equivocó y la gente lo seguía, convencidos de, bueno, Jesús dijo, no les toca a ustedes saber. Y cuánta gente no ha seguido, y ya la historia nos ha mostrado todos los que se han equivocado y siguen saliendo muchos más diciendo, uno un día le va a atinar, ¿no? Pero ya para qué, finalmente. Pero el asunto es que es como dicen, un reloj descompuesto por lo menos 2 veces al día da la hora correcta. Entonces, pues alguien le va a atinar porque dice mañana, y pues sí, mañana viene, ¿no? Pero vendrá un día. Entonces, de que viene, viene, pero ¿cuándo? Eso no nos toca saberlo a nosotros. Además de lo que también dice, de este modo desprecian estas palabras de Jesús, así tenemos otro versículo, Mateo 24:36. Mateo 24:36. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Nadie sabe, ni siquiera el Hijo, el Padre lo sabe. Algunos dicen, bueno, ¿cómo el Hijo no va a saberlo?
El Hijo estando en la tierra, en su ministerio terrenal no lo sabía. Pero ahorita ya lo sabe. Ahorita ya lo sabe, porque Él se había negado a sí mismo y solo lo que el Padre le daba para hablar, hablaba. El Padre no le dijo cuándo, pero ahora que ascendió al cielo lo sabe, porque estando en la tierra, si Él hubiera sabido qué hubiera pasado, lo hubiera dicho, porque Él no podía mentir. Le hubieran preguntado esto y Él hubiera dicho, sí, viene en tal fecha. Vengo en tal fecha, ¿no? O restauro el reino en tal fecha. Pero en realidad nos aclara, no es asunto nuestro. Pero dice, por eso las escatologías sensacionalistas, como el dispensacionalismo, aunque hay varias, han tenido mucho éxito, pues distraen a las personas de lo que es importante, ser testigos de Jesús en todas partes donde la iglesia se halle, y fascinan a la gente con ficciones, alejándoles de la palabra. ¿Cuánta gente no está más preocupada por el anticristo, el código, o bueno, la marca, la bestia, etcétera, que ahora las torres 5G son parte de la era del anticristo, que ya está levantando esto? ¿Y cuántos no han caído? Decían cuando empezó la Unión Europea, que se llamaba el Mercado Común Europeo, y decían, ese ya es el reino del anticristo. La pobre Unión Europea está en ruinas y cayéndose más no poder, y ya ha pasado tantas cosas. La gente del primer milenio, cuando fue el año 1000, decía que ese año venía Jesús. Ya testimonio en los escritos que la gente estaba segura que ya era el año 1000 y va a venir Jesús. Entonces, bueno, eso pasó con Miller, gente que se fue a un monte y vendió, se vistió de blanco y vendieron todo. Pero eso en realidad decimos, Jesús, ¿qué nos dijo? No les toca a ustedes saber los tiempos ni las épocas que Dios ha determinado en su sola autoridad. Mucha gente se ha enriquecido con eso, ¿no? Pues, como decimos, el sensacionalismo atrae gente y la gente da. La Nueva Jerusalén de aquí de Michoacán. Ese tipo de situaciones. Pero esto va más allá. Parte de la idea de la guerra ahorita, parte, no es todo, porque además está el gas de Palestina. Pero parte de toda esta situación de Palestina es el hecho de que los judíos, según se dice, han criado ya vacas rojas, vacas bermejas, para poder hacer el agua de la purificación que viene instituido en la ley de Moisés, para la purificación, porque una vez que puedan hacer eso y levanten el templo, entonces el verdadero Mesías, porque para ellos Jesús no es, el verdadero Mesías va a venir a restablecer el reino de Israel. Los musulmanes tienen la creencia de que Jesús va a venir a salvar a los musulmanes a Jerusalén cuando sus enemigos estén destruyéndolos. Es decir, tanto judíos como musulmanes creen que Jesús vuelve, los cristianos también, pero el asunto es que tenemos que entender, bueno, los musulmanes creen que viene a rescatarlos, ellos creen en Jesús como profeta, el Jesús histórico. Y los judíos lo están esperando. Los judíos piensan que es por primera vez que se cumple la profecía de la venida del Mesías que Dios anunció en el Antiguo Testamento. Pero hay que hacer algunas cosas para que venga. Algunos, yo leí un libro de Frank Peretti, Esta patente obscuridad, donde ellos, venciendo a algunos demonios, dicen, hemos logrado un tiempo más de gracia. Es decir, retrasamos un poco la venida de Cristo porque logramos que no se levantara tanto la maldad, como si el ser humano fuera un factor determinante para el tiempo que Dios estableció para la venida de Cristo. Entonces muchos dicen, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Si ganamos más gente para Cristo, Cristo viene más rápido. Entonces son aspectos con los que se ha lucrado. Incluso ha habido películas donde el día que nazca la última alma que Dios tiene reservada en el cielo, entonces viene Cristo. Entonces han salido tantas ideas, teorías, etcétera, y ha vendido muchos libros. Todas estas cosas son interesantes, pero no tienen nada que ver con la Biblia. Son interesantes porque llaman la atención, ¿verdad? Ok, dice, de acuerdo al relato de Hechos, estas fueron las palabras finales de Jesús. Después de haber dicho esto, fue elevado. Elevado mientras ellos miraban, lo vieron ascender, ascender, ascender. ¿Y luego qué pasó? Una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos.
Veo cómo llegó a una nube, ahí quedó, y luego la nube ya no dejó que lo vieran. Ok, mientras él ascendía, ellos miraban fijamente al cielo. Entonces se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas. No los llama ángeles, pero entendemos que eran mensajeros de Dios, ¿verdad? Que les dijeron: varones galileos. Aunque estaban en Jerusalén, todos eran de Galilea. El único se asume que Judas era de un pueblo llamado Iscariot, que estaba en Judea, y era el único de Judea, por eso era Judas Iscariote, un Judas de Iscariot. Hay otra explicación de que era Judas el sicario, eso está muy fantasioso, muy ficticio, pero todos los demás eran de Galilea. Entonces, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. Y así es como inicia la iglesia, por la obra de Dios a través de los hechos de sus apóstoles. Entonces, lo que vamos a ver son las acciones de los apóstoles por la obra del Espíritu Santo en ellos. Ok, ¿alguna pregunta, comentario, duda? Ok, entonces... La vida de Lucas, la misericordia de Dios. Es un buen ejemplo, ¿no? Ajá. Hacia un hombre que no era de su pueblo. De hecho, por eso dicen que Lucas enfatiza la obra en Antioquía, porque dicen, él era de ahí, él lo vio, él lo vivió. Entonces, bueno, todo esto es interesante, ¿verdad? Pues vamos a orar entonces para terminar. Saludamos a todos los que nos han acompañado en internet. Les recuerdo que tenemos la reunión de jóvenes este próximo sábado a las 5 de la tarde. Vamos a orar. Padre, agradecemos tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Te damos gracias por lo que tú nos permites hacer y comprender de tu palabra. Te pedimos que no apartes tu mano de nosotros, Señor, que no apartes tu obra de nuestras vidas, Señor, sino que tú sigas moldeándonos, dándonos entendimiento y permitiéndonos reposar en ti, Señor, de todo afán, de toda preocupación, Señor, para que tu obra sea completa y para que las cosas que tú deseas mostrarnos a través de esta obra de los apóstoles, de este libro de Hechos de los Apóstoles, Padre, nosotros podamos comprender que no hay cosa más grata que ser un verdadero instrumento tuyo, Señor, para edificación de los creyentes, para anunciar el Evangelio, para dar a conocer tu nombre a las personas que nos rodean. Que a través de este estudio, Señor, seamos guiados de tal modo, Señor, que tu paz esté en el corazón de cada uno de nosotros, tu dirección y tu esperanza también. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Nos despedimos de todos. Nos vemos.